No me irán a ver en diciembre por un ratito nada más. No los voy a volver a dejar. Hoy quería compartirles algo similar a lo que había compartido en ese momento. Yo hoy lo comparé, digo, son muy similares. Y la verdad es que el Señor está hablando en estos momentos de mantener una vida en santidad al Señor, de mantener una vida constante en el cristianismo buscando al Señor. Pero antes que nada a mí me gustaría orar para que el Señor en esta tarde usted se vaya con una palabra poderosa. No que se vaya triste de lo malo que puede, no, sino con una palabra que usted se la arraigue ahí en el corazón. Amén. Gracias Padre Celestial, te doy en esta tarde, gracias por tu presencia, gracias Espíritu Santo por acompañarnos en esta tarde. Te damos la bienvenida, tú ya estabas aquí cuando nosotros llegamos, tú estabas presente Espíritu Santo y te pido que tu palabra Señor sea implantada en cada uno de los corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y el mensaje se titula como radicalismo. Y yo no quiero hablar de radicalismo político, de esa facción y no quiero saber quiénes son radicales ni nada de esas cosas. No levante la mano, pero yo quería hablarle del sentido de la palabra radical. Saquémonos del contexto político, no. Radical se usa para otras cosas también. Y saben que en el diccionario la palabra radical significa perteneciente o relativo a la raíz. También significa extremoso, tajante, alguien intransigente, alguien que es tajante con lo que cree, alguien que es tajante con las bases que uno tiene en la vida. Y sabe que yo conversaba con mi familia y hablábamos, ¿no? Porque siempre por ahí vemos, por ahí en el colectivo, usted va y se siente alguien que escucha una canción cristiana o que alguien está leyendo la Biblia. Y es que los cristianos en estos últimos tiempos se están haciendo notar y lo van a seguir haciendo a medida que el pecado y demás cosas siga creciendo. Y hoy ahora el 28 hay una marcha contra el aborto, ¿no? Y recuerdo cuando fue también, yo creo que ya hace un año también lo del tema del aborto y saben que en uno de los titulares del diario decía, se levantó un gigante dormido. Nunca estuvimos dormidos. Solo que esta vez no, uno se levantó en serio a marchar contra eso, pero hay bases en nuestras vidas que nos dicen que no, que no estamos a favor de esto que está sucediendo, ¿no? Entonces hubo muchos cristianos y también acá la iglesia justo se daban, donde esas caravanas eran justo los días de la reunión, así que algunos iban, otros venían a la reunión, así que no estaban los titulares, nadie creía cuántos cristianos podían haber. No, entonces hoy en estos últimos tiempos se está levantando como esta ola de decir yo soy cristiano y no me avergüenzo. No sé, nos encontramos por ahí con personas que están predicando y vemos ahí, si ustedes ven en los autos, ¿no? Calcos en los autos que saben estar los pescaditos, ¿no? También el nombre de una iglesia, ahora en los barbijos, no, ahí ya tiene distinguido el signo de la iglesia. Uno ahí dice, ahí va un hermano. También en el colectivo, ¿cuántas veces hemos escuchado ahí que alguien, al menos hay uno predicando? No siempre ahí hay alguien que está en la plaza predicando, ¿no? Entonces se están haciendo notar algo que quizás antes daba un poco más de vergüenza, ¿no? Porque antes era, y ahora te vas a meter, no, con los evangélicos, eso, no sé si con su familia pasaba, con otros familiares, ¿no? Bien católicos, no, eso, no, los evangelistas, no, eran como otra cosa, ¿no? No te podés meter con esos locos, seguramente le decían. Y saben que en este tiempo ha empezado a cambiar, ¿no? Porque uno se va encontrando con gente que a la medida ha ido a una iglesia o alguien le predicó.
Y aquí en el barrio hay muchos apartados que van a volver en el nombre de Jesús. Y saben que, bueno, esto hablando de este mismo tema, de que hay muchos cristianos que no se avergüenzan de serlo y relucen la verdad que son cristianos. Y hace mucho mi esposo tuvo que viajar a otro país por tema de trabajo. Estábamos de novio en ese momento y hablamos por teléfono. Y él me comentaba que a los 4 minutos de haber llegado ya le estaban predicando. No había pasado más de 4 minutos que ya tenía uno atrás del otro predicándole de la palabra. Los propios compañeros de ahí. No, imagínense qué impresionante ese sentido de decir que Jesucristo ya viene y hay que ganar alma. Capaz que a él no lo iban a llevar a la iglesia porque sabían que es un argentino que ya se volvía otra vez a Argentina, pero aún así le predicaban. No, y cuando él le dijo, si yo soy cristiano también, y ahí a los abrazos, a los besos, qué bendición. Después venía con libros que le habían regalado. Y ese es el sentido, ¿no? Que aunque uno esté tan lejos, somos uno en el Señor. Que aunque uno está tan distanciado, uno podemos aquí prender el fuego del Espíritu Santo. Que aunque ha llegado esta enfermedad a este mundo, nosotros nos mantenemos en pie porque somos seguidores de Cristo. Por eso nos hacemos llamar cristianos. Y yo quiero ir a la palabra, ahí vaya a Primera de Pedro, capítulo 1. Es el último libro antes de empezar Apocalipsis. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Y acá Pedro titula ese pasaje que él va a escribir y lo llama como llamamiento a una vida santa. Yo se lo voy a leer en 2 versiones. Y dice, llamamiento a una vida santa. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el capítulo 1:13 dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y acá esta versión que me gusta muchísimo, que es la nueva traducción viviente, dice, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Acá Pedro está dando. Dice, pongan su esperanza en la salvación inmerecida. Dice que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. También el 14 dice, por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Y acá Pedro estaba hablando y en ese momento ya había persecución porque a él lo mataron. Imagínense que él no está hablando de la experiencia. Alguien que ha pasado tantos años y él ya sabe. Él cuando nosotros recién empezamos, él ya viene de vuelta. Y acá Pedro nos está entregando su experiencia y nos dice, por tanto, cíñanse los lomos. Que eso significa que tienen que estar preparados. Y también allí en el versículo 13, más adelante, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Lo contrario de sobrio es ebrio.
¿no? Entonces acá Pedro nos está diciendo, manténganse sobrios. Ay, me estoy escuchando a mí misma. También dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo venga. Y eso, ¿sabe que es importante lo que nos dice Pedro? Porque dice, prepárense. Y él no está diciendo porque sabe que en algún momento va a venir algo que se nos mueva el piso. Y él nos dice, manténganse, cíñanse, como prepárense. También el 14 dice como hijos, no me dice como hijos desobedientes, dice como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenían. Si antes me daban deseo de hacer lo que la carne ahí y un puchito, ¿qué me va a hacer de mal? Yo no quiero mencionar a nadie porque no sé. Tampoco estoy para juzgar, pero eso ya no lo podemos hacer. Ya somos cristianos. Si nos decimos a ser cristianos, entonces hay que vivir esta vida del cristianismo. Ya no puedo hacer lo que antes hacía. Y acá Pedro me dice, está bien, ustedes lo hacían, y es verdad, pero lo hacían porque no sabían, pero ahora es diferente. Yo ya no puedo seguir como antes era mi vida. No puedo seguir yo, si antes hacía algo y hoy lo sigo haciendo, hay un problema. Debemos cambiar, debemos dejar que el Espíritu Santo cambie nuestras vidas. También en el versículo 16, dice 15, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y ahí Pedro nos está diciendo, no solamente ustedes tienen que ser cristianos en la iglesia, sino afuera, en el trabajo, en la escuela y en donde sea. Usted está representando el nombre de Cristo. No, cuánta gente conocemos que ha dejado mal el evangelio. Yo creo que más de la mitad de acá de la iglesia seguramente se ha encontrado con alguien que conocían, que se hacía llamar cristiano y dejó mal. No, que iba a la iglesia y en la casa era cualquier cosa. No, cuánta gente ha dejado mal. Por eso el Señor hoy está buscando gente que sea cristiano radical, alguien que lo que predica lo haga, alguien que dice, sí, yo voy a la iglesia, que sea un verdadero cristiano, porque es lo que Él viene a buscar. Él no se va a llevar caretas. Él va a llevarse lo que hay en el corazón. Entonces, hermano, hoy es un tiempo donde usted se va a empezar a zarandear de los que son los cristianos verdaderos y de los que son falsos, de lo que pasa algo y tambalean. Por eso hoy es el momento que si usted está pasando por un problema, pida ayuda. Tenemos los líderes de GEA, estamos nosotros o un hermano para que usted siga adelante. También la otra parte en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y el 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y aquí en mi otra versión,
el 17 dice, y recuerde que el Padre Celestial a que ustedes oran no tiene favoritos. Vieron que por ahí se escucha, pastor, usted que lo escucha, yo me acuerdo que cuando estudiaba acá en el instituto, a mí me encantaba hacer ayunos y un montón de cosas, aprovechaba el tiempo, estudiaba la palabra de Dios y siempre había alguien que molestaba y decía, Juli, dice, a vos que sos, a vos que Dios te escucha, dice, ¿por qué no le pedí que pueda pasar este trimestre, esta materia? El Señor no tiene favoritos. Aquí el que busca al Señor es el que tiene la victoria ganada. El que da el paso, el que se esfuerza en agradar al Señor, aunque cueste. Yo no le digo que es fácil. Por ahí uno se la manda, ¿no? Por ahí yo también pego un grito, me arrepiento. No le pregunten a mi esposo, pero bueno, pasa, ¿o no? Entonces, pero uno con arrepentimiento, Señor, perdóname, se me fue el cable y vuelvo de vuelta. Nadie es perfecto. Y aquí dice el Señor, no hay nadie favorito. También dice, Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata. Y acá Pedro, quizás le gustaba esa alabanza que dice, hay victoria en el nombre de Jesús. Seguro que la cantaba. Y aquí dice, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. ¿Escucharon? Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, nos dice Pedro. Y Pedro, para que diga eso, era algo realmente difícil. Acá el Señor, ¿y cómo lo vemos transformado a Él? Él le costaba aceptar a otras personas. Y miren, aquí Él nos da este consejo, ámense, somos hermanos. No quiero adelantarme, quiero volver al versículo 17. Dice, conducíos en temor todo el tiempo que de vuestra peregrinación, de este camino nos está diciendo. Tengan cuidado porque Dios lo ve todo. Y esto es lo que me está aconsejando Pedro, un hombre ya de edad, ya que está viviendo con Jesucristo arriba en los cielos. Él nos dice esto acá a través del Espíritu Santo y nos dice, condúzcanse con temor, tengan cuidado de las cosas que hacen, de las cosas que hago en secreto, de las cosas que hago en el trabajo, en este camino. Después en el 18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. No, y aquí en la otra versión dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía. No, y yo siempre sé explicar, porque esto es médico. Y nos dijo una psicóloga que todo el mundo nace con un vacío en el corazón. Que todo el mundo nace hay algo en el corazón que se nace ahí vacío, que solamente el único que puede llenar eso es el Señor. Solamente Dios. Por eso vemos tanta gente que se droga, se emborracha, porque hay un vacío que no lo ha llenado el Señor, lo ha llenado
ese vicio temporal. El cigarrillo, la droga, el alcohol, la pornografía y también la promiscuidad, el estar siempre queriendo que, no sé si ustedes conocen a personas que no tienen muchísimas mujeres o mujeres que tienen muchísimos hombres, es porque quieren llenar ese espacio que solamente lo llena Dios. Y acá Pedro, un hombre no estudiado, dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de esa vida vacía que heredaron. No, cuán importante es tomar este consejo y llenarnos de Dios. Porque ese llenamiento no es temporal como lo son los vicios, sino que es eterno. Y eso es lo que el Señor quiere, que usted llene cada vacío, que lo llene el Señor. También allí en el 19 dice, en el 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vacía manera de vivir, la cual recibiste de los padres, no con cosas corruptibles como el oro, la plata, que son cosas que se pasan, sino por algo incorruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos pagados, por eso uno ya no es más esclavo del pecado. Somos libres porque ya somos hijos del Señor. Y allí dice en el 20 también, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por eso aquí no me está diciendo que la esperanza la voy a encontrar en un médico. No me está diciendo que la esperanza y la fe la voy a encontrar en una estampa o en una estatua. Me está diciendo que la voy a encontrar en Dios. Si hay alguna enfermedad por la cual usted está pasando, si hay falta de trabajo, ponga su esperanza y fe solo en Dios. No lo ponga en el sistema gubernamental, póngalo en Dios porque Él sí le va a cumplir. Amén. También allí en la última parte, en Primera de Pedro 1, versículo 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y aquí Pedro dice, toda carne es como hierba. ¿Y cómo es la hierba? Y dice, y toda la gloria como flor de la hierba. ¿Y cómo es la flor de la hierba? Y aquí Pedro responde y dice, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y ahí termina él con esta palabra de este capítulo. Dice, escuchen bien, esto que tenemos ahora, este físico que uno alimenta, que lo hace ejercitar para que sacar unos pesitos ahí, unas lonjitas. Es este cuerpo, dice ahí Dios a través de Pedro, dice, se seca. Y también la gloria, lo que hoy yo puedo hacer no me sirve de nada porque también se va a ir. La gloria que hoy puedo tener y los estudios y que esto y que lo otro, dice que es como la flor. La flor de la hierba, dice, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Así que si usted está hoy aquí es porque ha tomado esa buena decisión de seguir a Dios y recibir esa palabra que perdura para siempre, que aunque uno esté ya yaciendo en la tumba va a estar viviendo con Jesucristo. Y yo tengo muchas preguntas, yo siempre me pongo a pensar y cómo va a ser ese día que vamos a ver al Señor y me pongo, ¿qué voy a hacer? Y yo me pongo ahí a pensar. Y
Y hay una canción que dice que cuando lo vea cara a cara, no sé si me voy a parar, si me voy a sentar, si me voy a llorar. Lo importante es que vamos a estar ahí. Lo importante es lo que usted está haciendo ahora. Lo importante es elegir entre ser cristiano o no. Ser cristiano pero de verdad, alguien radical. Y saben que va a haber tiempos que uno va a tener, está llegando este tiempo donde va a tener que defender sus creencias. Porque van a venir personas que van a decir, tú, ¿por qué si hay tanta maldad? Y Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Van a empezar, y ya empezaron, ¿no? En las escuelas sus hijos ya le están diciendo que si es varón y vestirse de nena está bien, le van a decir. Y ahí es donde usted se tiene que levantar, porque sus creencias valen más de lo que el gobierno puede decir. Sus creencias. Entonces, y yo recuerdo, sabe que mi mamá también recuerdo, no quiero decirle que era un poquito loca, espero que no, menos mal que no tiene Facebook para ver la transmisión, por las dudas. Saben que yo me acuerdo que de hace mucho, ¿no? Nos querían enseñar y cosas, y ella se paraba y dice, yo no voy a permitir que ustedes le enseñen eso a mi hija. Y yo la miraba así, yo digo, oh, yo espero que sea ser una madre así, no, de defender lo que es nuestro. Y yo me acuerdo, no como mi hija, no, porque en la escuela, en la seño de plástica teníamos que bailar danza árabe y era un poco más, uno desnuda tenía que pasar. Mi hija no se va a vestir así. Y dice, señora, pero si no baila, le vamos a tener que bajar la nota. Bájele, pero así no va a ir. Así que bueno, yo me llevaba plástica, pero la creencia estaba intacta. Ahí con el Señor quedamos perfectos. Pude haber llevado plástica, lo que sea, pero nos quedamos con el Señor agradándole. No, mi hija no va a hacer eso porque somos hijos de Dios. Oh, yo me acuerdo de eso y me sentía, ¿qué tal? No, entonces ese momento ya hace mucho está. Ahora se va a empezar a levantar aún más fuerte y es donde usted como abuela, como mamá, tiene que empezar a sacar ese título de hija de Dios, hijo de Dios. No de que si usted está en este camino, nadie lo tiene que mover. Si usted ha elegido estar aquí es porque va a haber victoria aún en medio de la lucha. Y ha elegido, déjeme decirle que ha elegido el mejor lugar y el mejor camino para que el Señor le dé la victoria. Amén. Lo invito a que se ponga de pie. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Gracias, Jesús. Así que sea radical, no políticamente, sea radical cristianamente, de esas personas que se plantan ahí y que venga lo que ve, cualquier doctrina falsa, usted está plantado en la palabra del Señor, que es la que permanece para siempre. Gracias, Jesús. Vamos a orar mientras aquí el pastor entona una alabanza. Gracias, Señor, bendito eres, te adoramos. Ahí en su lugar, pídale al Señor si hay algo que tiene que sacar de su vida, ya sea un vicio, algo que lo ayude.